Imagina a un joven llamado Sebastián, estudiante de filosofía en la Universidad de Chile en Santiago, hijo de padre chileno y madre coreana, que creció viendo cómo su abuela materna en Seúl encendía incienso frente a un altar budista cada mañana con una devoción tan genuina y tan hermosa que hacía llorar. Y su abuela paterna en Valparaíso rezaba el rosario cada noche con los mismos ojos cerrados y la misma paz en el rostro. Y Sebastián un día se sienta frente a un amigo cristiano en un café en el centro de Santiago y le hace la pregunta que lleva años cargando como una piedra en el pecho. Si Jesús es el único camino a la salvación, entonces mi abuela coreana, que nunca tuvo acceso real al Evangelio, que nació en una familia budista en una cultura donde el cristianismo era una religión extranjera llegada con misioneros occidentales, que vivió 80 años con una bondad y una ternura que avergonzarían a muchos cristianos que conozco, ¿está condenada simplemente por haber nacido en el lugar equivocado del mundo? Y en esa pregunta no hay hostilidad, no hay cinismo, hay solo la honestidad desarmante de alguien que amó a dos abuelas igualmente y no puede aceptar un Dios cuya gracia depende de la lotería geográfica del nacimiento. Y esta objeción, formulada filosóficamente por pensadores como John Hick en su obra God and the Universe of Fates, es quizás la que más resuena en una generación globalizada que creció viendo la riqueza espiritual de todas las tradiciones del mundo en una pantalla y que simplemente no puede aceptar que el accidente de haber nacido en Medellín en lugar de Mumbai sea el factor determinante de la eternidad de un alma. El argumento de Hick es elegante y devastador. Si la salvación depende de una respuesta explícita a Jesús de Nazaret, y si esa respuesta es imposible sin haber escuchado el mensaje, y si la gran mayoría de los seres humanos que han vivido en la historia, estimados en 100,000 millones de personas, nunca tuvieron acceso genuino a ese mensaje, entonces el Dios cristiano no es perfectamente amoroso, sino profundamente arbitrario, distribuyendo la posibilidad de salvación según criterios que ningún ser humano eligió y que ningún ser humano puede cambiar. Y el filósofo australiano Jody L. Mackie añade que si Dios es omnipotente, podría haber organizado la historia de manera que todos tuvieran acceso igual al Evangelio, y que su fracaso en hacerlo o bien revela falta de poder o falta de amor. Y ninguna de las dos opciones es compatible con el Dios del cristianismo. Pero entonces, el teólogo y apologista William Lane Craig, en su obra No Other Name, y en docenas de conferencias que han circulado ampliamente en español en YouTube y en universidades de toda América Latina, introduce una distinción que cambia completamente los términos de la discusión y que la mayoría de los críticos simplemente no consideran. La diferencia fundamental entre el fundamento de la salvación y el acceso a la salvación, argumentando que el cristianismo afirma que Jesús es el único fundamento por el cual cualquier persona puede ser salva, que su muerte y resurrección son el único evento en la historia que abre la posibilidad de reconciliación entre Dios y la humanidad, pero que eso no determina automáticamente que solo quienes oyeron el nombre de Jesús explícitamente pueden beneficiarse de ese fundamento, de la misma manera que una vacuna descubierta en un laboratorio en Ginebra puede salvar la vida de un niño en una aldea de Guatemala que nunca supo el nombre del científico que la desarrolló, porque el poder salvador no depende del conocimiento del mecanismo, sino de la realidad del mecanismo mismo. Y aquí es donde C.S. Lewis, quizás el apologista cristiano más leído en español en toda la historia, cuyas obras han circulado en ediciones baratas en librerías de segunda mano desde Ciudad de México hasta Buenos Aires durante décadas, entra con una intuición teológica que ha consolado a millones de personas en la situación de Sebastián, escribiendo en Mere Christianity
y desarrollando narrativamente en la última batalla que Dios puede recibir como dirigido hacia Él cualquier acto genuino de búsqueda de la verdad, amor al bien y apertura a lo sagrado, incluso cuando ese acto está dirigido hacia una deidad diferente, porque toda bondad genuina, toda verdad genuina, toda belleza genuina tiene su origen en Dios, aunque quien la busca no lo sepa, y que una persona que responde con sinceridad y humildad a la luz moral y espiritual que tiene disponible, está respondiendo en algún sentido real al Logos, que Juan 1 describe como la luz que alumbra a todo ser humano que viene al mundo, no solo a los que nacen en hogares cristianos en América Latina o en Europa occidental. El teólogo jesuita Karl Rahner formalizó esta intuición en su controversial pero académicamente influyente concepto de cristiano anónimo, argumentando que la gracia de Cristo opera más allá de los límites visibles de la Iglesia institucional y que una persona que vive en amor genuino, en búsqueda sincera de la verdad y en apertura honesta a lo trascendente, está respondiendo a la gracia de Cristo aunque no tenga el vocabulario para nombrarlo y aunque esta posición ha sido criticada tanto por teólogos conservadores que la consideran demasiado inclusiva como por teólogos pluralistas que la consideran condescendiente. El teólogo protestante Karl Barth, desde un ángulo diferente, llegó a conclusiones similares con su doctrina de la elección universal en Cristo. Lo que importa para la conversación de Sebastián en ese café de Santiago es que existe dentro del cristianismo académicamente serio una corriente robusta que rechaza la imagen popular del Dios que condena automáticamente a la abuela budista de Seúl sin considerar la situación de su corazón. Pero entonces alguien dice, espera, ¿no está el Nuevo Testamento completamente claro? ¿No dijo Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí? ¿No dijo Pedro en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación? Y el teólogo N.T. Wright responde con la precisión de un cirujano, que Juan 14:6 está dicho en el contexto de una conversación con los discípulos sobre el destino de Jesús y la naturaleza del camino que él estaba a punto de recorrer a través de la muerte y la resurrección, que es una afirmación sobre la unicidad del evento salvífico de Cristo en la historia, no necesariamente una declaración exhaustiva sobre los límites del conocimiento que Dios requiere de cada individuo para aplicar ese evento a su vida, y que reducir la teología de la salvación en todo el Nuevo Testamento a una sola declaración sacada de su contexto literario e histórico es exactamente el tipo de lectura superficial que produce más confusión que claridad. Y luego, el filósofo cristiano Alvin Plantinga añade algo que golpea con particular fuerza en el corazón del argumento de la injusticia geográfica, que la objeción asume silenciosamente que el estándar correcto de evaluación es la igualdad de acceso a información explícita, pero que si Dios tiene conocimiento previo perfecto, si Dios sabe no solo quién nació dónde, sino quién habría respondido cómo bajo cualquier conjunto de circunstancias posibles, entonces la distribución geográfica del Evangelio no es evidencia de arbitrariedad, sino potencialmente evidencia de una providencia extraordinariamente compleja que ningún ser humano puede evaluar desde adentro de la historia, y que el teólogo William Lane Craig desarrolló esto en su concepto de conocimiento medio o scientia media, argumentando que Dios podría haber ordenado la historia de manera que aquellas personas que genuinamente habrían respondido al Evangelio si lo hubieran escuchado, están de hecho en contextos donde lo escuchan, y que aquellas que nunca lo escuchan son aquellas que en todo mundo posible habrían rechazado la oferta, lo cual no resuelve el misterio, pero desplaza radicalmente la acusación de injusticia arbitraria hacia la categoría de providencia incomprensible, que es una categoría completamente diferente.
Y aquí es donde el pensamiento del filósofo y matemático Blaise Pascal resuena con una fuerza particular, porque Pascal vivió en el siglo XVII en un mundo donde la expansión colonial española y portuguesa había hecho exactamente visible la pregunta que hace Sebastián: ¿qué pasa con los millones de personas en las Américas y en Asia que nunca oyeron el Evangelio? Y la respuesta de Pascal no fue dogmática, sino profundamente humilde, que el misterio de la distribución de la gracia es parte del misterio más amplio de un Dios infinito operando en una historia finita, y que la respuesta correcta no es rediseñar la teología para eliminar el misterio, sino confiar en el carácter del Dios que en la cruz demostró una disposición al sacrificio tan radical que hace imposible acusarlo de indiferencia hacia la humanidad. Y quizás la respuesta más honesta y más poderosa es la que da el misionero y teólogo Lesslie Newbigin, quien pasó décadas en India trabajando entre hindúes y musulmanes y budistas, y que en su obra The Gospel in a Pluralist Society argumenta algo que sorprende a muchos: que el pluralismo religioso, la idea de que todos los caminos llevan igualmente a Dios, no es en realidad más generoso ni más humano que el exclusivismo cristiano, porque el pluralismo requiere que le digamos a la abuela budista de Seúl que su budismo no es realmente budismo, sino una aproximación incompleta a la verdad universal, que solo nosotros, los pluralistas modernos y educados, podemos ver correctamente, lo cual es una forma de condescendencia intelectual mucho más sutil, pero igualmente real que cualquier exclusivismo, y que la afirmación cristiana de la unicidad de Cristo no es la afirmación de que una cultura particular o una institución religiosa particular tiene el monopolio de Dios, sino la afirmación de que un evento particular en la historia, la muerte y resurrección de una persona específica en un lugar específico, en un momento específico, cambió la relación entre Dios y la humanidad de una manera que ninguna filosofía ni ninguna práctica espiritual podía lograr, y que eso no es imperialismo cultural, sino la lógica interna de lo que significa que Dios actúe en la historia. Y Sebastián, sentado en ese café de Santiago con su café frío y sus dos abuelas en el corazón, necesita escuchar todo esto. Necesita saber que el cristianismo académicamente serio no es la caricatura del misionero del siglo XIX que condena automáticamente a todos los no bautizados, que hay espacio teológico real para la esperanza sobre aquellos que nunca oyeron, que la pregunta de la abuela de Seúl está en manos de un juez que murió por ella antes de que ella naciera, que la misma Biblia que afirma la unicidad de Cristo también afirma que Dios no hace acepción de personas, y que en toda nación el que le teme y hace justicia le es acepto. Hechos 10:34. Y que al final la pregunta que el Evangelio le hace a Sebastián no es ¿qué pasará con tu abuela?, sino ¿qué harás tú con aquel que dice ser el camino? Ahora que tienes acceso a esa afirmación, ahora que tienes el privilegio y la responsabilidad de escucharla y evaluarla por ti mismo, porque si Jesús es quien dijo ser, entonces la pregunta de Sebastián sobre su abuela no tiene una respuesta fácil, pero sí tiene un juez perfectamente bueno. Y si Jesús no es quien dijo ser, entonces la pregunta de Sebastián sobre su abuela no tiene ninguna respuesta en absoluto, y esa diferencia entre un misterio con un juez perfecto y un silencio sin ningún juez es quizás la razón más profunda para que Sebastián siga investigando en lugar de simplemente cerrar el libro.